Pues con SFL Consulting, un martes más vamos a hablar de tecnología. Vamos a hablar hoy de tecnología y cómo la tecnología ha cambiado la manera también de relacionarnos, de comprar, como contábamos ayer en este programa, de hacer negocios, la aparición de nuevas empresas, porque a la luz de Internet y de los dispositivos tecnológicos han ido surgiendo un nuevo tipo de consumo y un nuevo tipo de economía, de la mano de nuevas plataformas, de nuevas empresas que sirven de intermediarias entre particulares para que los consumidores compren un producto o un servicio. Es lo que se llama economía consumo colaborativo. Les voy a dar algún dato antes de empezar a hablar de ello. Actualmente el volumen actual de esta economía colaborativa asciende, según algunos datos, a 26.000 millones de dólares en todo el mundo y produce unos beneficios de 3.500 millones. Según Forbes, esta nueva forma de consumo puede llegar a generar un volumen de negocio de 110.000 millones de euros. Pero es que hay un informe de PricewaterhouseCoopers que va más allá, que dice que las principales actividades de economía colaborativa representarán en el año 2025, que está a la vuelta de la esquina, 335.000 millones de dólares. Bueno, vamos a hablar de ello, de esta relación comercial entre empresa y consumidor, que tampoco está exenta de polémica por la falta de legislación adecuada para que funcione, como le ha ocurrido a algunas aplicaciones de las que venimos aquí hablando en los últimos días, de Uber, por ejemplo. Nos acompaña Luis Aliaga, que es Account Manager de SCL Consulting. Luis, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros otra vez. Su punto de vista sobre la economía colaborativa, ¿cuál es su opinión? Bueno, la realidad es que el mundo está cambiando. Hoy yo creo que fruto de que la gente no ve precios demasiado justos, ve que hay inequidad en el reparto de las cosas, la gente está buscando cosas novedosas, cosas que hagan aprovechar más los recursos, cosas que les llene más. Y hoy las tecnologías, como nos permiten el posicionar cualquier producto o servicio de una manera muy eficiente, a través de la movilidad la gente puede expresar sus opiniones, hace que todo esto genere un caldo de cultivo como para que los emprendedores tomen iniciativas. Aquí hablamos mucho de innovación cada semana, Luis, de cómo cambiar la manera de hacer negocios, de cómo cambiar las cosas en una empresa. Dice la revista Time, la revista Time ha elegido a este tipo de consumo como una de las 10 ideas que van a cambiar el mundo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo hoy, leyendo un poquito de información, veía que el 85% del tiempo de los coches están aparcados y libres. Y yo eso lo conjugaba con el estar 2 horas montado en el coche para trasladarme al trabajo. Entonces, la optimización, cualquier idea que sea optimizar recursos, compartir, va a ser bienvenida. Eso, evidentemente, va a tener que ser acompañado de una regulación. Y hoy por hoy yo creo que es el punto que genera el debate. Ahora hablaremos de esa regulación, pero este tipo de economía, Luis, antes de presentar al invitado que nos acompaña aquí en el estudio, ¿ha encontrado en Internet su canal ideal? Sí, yo creo que Internet ha sido necesario. Las redes sociales, el marketing online, la manera nueva de llegar a los clientes, el poder compartir a través de las redes sociales comentarios, opiniones, la gente quiere transparencia en la información. Todo eso hace que se puedan permitir todo este tipo de iniciativas. Bueno, pues en España ha nacido la primera asociación de empresas de economía colaborativa. Se llama Sharing y está formada por 26 empresas. Una de ellas es Alterkeys, compañía que ya conocen nuestros oyentes porque hemos hablado de ella y con ella aquí en estos micrófonos, compañía fundada en Londres y que está revolucionando el sector de los viajes con una propuesta que consiste en poner en contacto a propietarios de habitaciones y casas con viajeros que deseen alquilar esos hogares por un periodo de tiempo, bueno, más o menos corto. El fundador de Alterkeys es Chema González. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas, Rubén, ¿cómo estamos? Me sobra conocer nuestros oyentes, pero por si acaso hay alguien que se incorpore nuevo, hoy como por ejemplo decimos que estamos estrenando emisora en Vitoria y quiera conocer Alterkeys, más o menos es lo que hacéis, ¿no? Sí, te corrijo un pelín nada más. Cambiamos mucho el modelo por el tema de este regulatorio que comentabais, y en Alterkeys ya no se pueden alquilar habitaciones, sino que simplemente se pueden alquilar casas completas. Casas enteras. Siempre y cuando sea completa, un piso, una casa, un apartamento, un castillo, siempre y cuando sea completa lo puedes alquilar en Alterkeys. ¿Por qué decide Chema González emprender en este ámbito del consumo colaborativo? Pues mira, yo decidí por necesidad. Nosotros trabajamos en un sector que no tiene nada que ver con este, que era la banca,
y teníamos una casa en Londres que queríamos alquilar, en Oxford Circus, muy bien situada, en Navidad de 2011. La queríamos alquilar y no encontramos ninguna solución en Internet que nos diese la satisfacción que queríamos o que buscábamos nosotros. ¿Quién nos va a hacer el pago? ¿Cómo van a dejar la casa después, ¿no? Entonces, tras muchísimo buscar, acabamos no alquilando la casa, pero sí acabamos con una solución que podía ayudar muchísimo a todas las personas que estaban como nosotros y sin duda el consumo colaborativo que comentabais es que al final yo creo que estamos movidos por dos cosas, por dos factores, ahorrar tiempo y ahorrar dinero. Y es que el consumo colaborativo ahorra las dos cosas. ¿Esto fue hace cuánto tiempo? ¿Cuándo Esto empezasteis? fue en el 2011. Y desde entonces, ¿cómo ha evolucionado el consumo colaborativo y la economía colaborativa? Pues mira, nosotros antes, yo cuando tenía esta idea con mi compañero Joan, para ponerte un caso, éramos dos socios en ese momento y te pongo un caso que creo que refleja mucho cómo ha evolucionado esto. Se lo comentamos a una tercera persona, que es mi hermana Patricia, es ingeniera informática y con gran experiencia en este sentido, y cuando le contamos lo que queríamos hacer, me dijo, estás loco, imposible que alguien alquile su casa para un extraño, ni de coña. Poco tiempo después, ella pasó a ser una socia, y es una socia fundadora de Alterkis. Lo que te quiero decir es que la mentalidad de las personas va cambiando porque, gracias a Dios, con el paso de los días o los años, está dándonos cuenta de que con la seguridad que puede ofrecer hoy Internet, con la valoración que puede haber, las opiniones que hay en Internet que son muy fiables, esa incertidumbre se puede disipar y trae muchísimas herramientas consigo. Una forma de innovar, Luis, y una forma de emprender también, que surjan nuevos negocios, nuevas empresas como Alterkis, a la luz de esta economía colaborativa, ¿no? Por supuesto, vamos a ver. Yo estaba escuchando y me imaginaba este emprendimiento hace 20 años seguramente hubiera sido el establecer unas oficinas, el poner recursos dentro de las oficinas, el buscar un área de marketing, tener posición para que los clientes supieran dónde ir y luego tener canales de comunicación para poder comunicar lo que uno quisiera. Todo lo que has dicho es gasto, gasto, gasto y gasto. Todo esto era el mundo de los negocios de hace 20 años. Hoy en día, una experiencia, un emprendedor, una idea hace que, en vez de poner la oficina, el local, estás teniendo un escaparate perfecto a través de Internet y estás teniendo una vía de comunicación a través de redes sociales, también Internet, marketing online en definitiva, que hace que tu mensaje llegue y llegue pronto. Esto es fundamental. ¿Cómo está instaurado, Chema, el consumo colaborativo, la economía colaborativa en España? Pues mira, en España peor de lo que nos gustaría. Y esta iniciativa de Sharing España creo que va a ayudar mucho a que se instale mejor. En Estados Unidos, que han sido pioneros con una web que se llama Couchsurfing, que se trata de compartir su sofá cuando viajas, etcétera, de forma gratuita. Creo que fueron los pioneros auténticos del consumo colaborativo hace ya unos 7 u 8 años. Funciona muy bien en Estados Unidos, en Canadá, en Europa del Norte funciona espectacularmente bien. En Londres, donde nosotros montamos Alterkis, también funciona mucho mejor. En España no funciona tan bien como estos sitios. Tampoco funciona tan mal como en otros, hay que decirlo, y sí que está aumentando muchísimo. Nosotros, por ejemplo, la oferta que tenemos en España ha crecido casi un 800 o 900% en los últimos 2 años, con lo cual eso quiere decir que es significante. Todavía queda muchísimo por crecer aquí, pero ese crecimiento creo que te dice algo. Ese va a ser el principal objetivo, ponerlo un poco más en el mapa, más en valor de esta plataforma de Sharing España, estas 26 empresas que formáis esta plataforma, conjunto de empresas de economía colaborativa. ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Qué pretendéis? Bueno, yo creo que la idea fundamental es tener una voz, un altavoz, para que pueda ser escuchado el consumo colaborativo, ¿no? Ahora mismo sectores como lo que tú comentabas antes, Uber, el sector de los transportes, o sector que me afecta muchísimo a nosotros, que es el sector de los hoteleros, sí tienen una representación muy clara y tiene un contacto directo con las personas que hacen la regulación, y es muy importante. El consumo colaborativo hoy no. Entonces, yo creo que esta asociación lo que trata de hacer es, además de otras muchísimas cosas, ser el altavoz por el cual el consumo colaborativo pueda ser oído y entendido, porque muchas veces es oído pero no es entendido. Y si tú tienes en cuenta los datos que tú acabas de decir, que da Forbes, Price, etcétera, es un sector que hay que tener en cuenta y hay que mimar. ¿Entendéis, Chema, en Alterkis y en el resto de empresas que forman parte de Sharing, y se lo pregunto también a Luis, el malestar que hay en otros sectores por la falta de regulación? Sin duda. Totalmente entendible. Uno, porque a nadie nos gusta que nos toquen los bolsillos, o sea, aunque no tengan razón, a nadie le gusta que nos toquen los bolsillos y eso hay que entenderlo, porque si no nunca vamos a solucionar el problema. Y dos, porque es verdad que hay una falta de regulación en muchos sentidos, no en todos, que hace que se haga complicado para los hoteles en mi caso y para nosotros en el otro caso, que se pueda cumplir al final una competencia justa, ¿no? Pero esto, te digo, tiene sentido porque a nadie le gusta que toquen los bolsillos y también porque falta de regulación. Yo creo que una regulación tiene que ser justa y sobre todo responder rápido en el tiempo a las necesidades.
hoy por hoy tiene dos principios básicos. Uno es la defensa del consumidor y otra sería también el no engordar la economía sumergida. O sea, la regulación tendría que ser rápida y justa, y yo abogo por no prohibir, sino que sumar esta economía en vez de restar. ¿Cómo hay que regular esto, Luis Chema? Pues mira, a mí me encantaría que nos preguntasen realmente las personas que sí están regulando esto porque no lo hacen. Y yo creo que, como tú decías, Luis, muy bien apuntado, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que el bien ulterior tiene que ser el consumidor, no el fomentar que unas empresas sigan haciendo su negocio. Y, por supuesto, con una garantía, tales como esto no puede ser economía sumergida, tiene usted que pagar impuestos y tiene que tener unas licencias oportunas, ¿no? Entonces, al final lo que hay que ver es cómo fomentamos para que esta alternativa sea una alternativa legal que cumpla los requisitos, tanto como pueden ser en nuestro caso, por ejemplo, los hoteles. Que esto no quiere decir que se cumplan los mismos requisitos o que se pidan los mismos requisitos que se les puede pedir a los hoteles, porque son dos productos diferentes. Sí. Pero, y para resumir, si quieres, al final es importante que haya una normativa clara, sencilla y que sea de fácil acceso a que el que quiere cumplirlo la pueda cumplir, porque si lo haces muy complicado, lo único que vas a conseguir es que se siga haciendo de forma ilegal. ¿Me vais a permitir que añada a esta tertulia en la que estamos hablando en este espacio de tecnología, de economía y de consumo colaborativo, a Albert Cañigueral Bagó, que es ingeniero, que es fundador de consumocolaborativo.com y que es autor del libro Vivir mejor con menos? Descubre las ventajas de la nueva economía colaborativa. Albert, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que propone usted en este libro? Bueno, un poco hacer un consumo inteligente, entender no el consumo como un acto de compra y posesión, sino más un concepto de acceso a las cosas y de utilización. No tengo que comprar todo aquello que voy a usar, del mismo modo que no es que no tenga que comprar nada, no es en plan de no tenemos que comprar nada. Los ejemplos que hay, por ejemplo, aquí en Madrid es el tema de la bicicleta urbana o los coches compartidos o el famoso Airbnb, ¿no? Es decir, la gente pone en valor aquello que tiene, aquello que sabe hacer y lo pone en valor directo a través de una plataforma a otras personas. Si con menos se vive mejor, como dice usted en este libro, ¿es verdad entonces que el dinero no da la felicidad? Bueno, esto es una pregunta que lleva muchos siglos en boga. Ayuda, es decir, entender el dinero como una herramienta, en este caso, de acceso. Incluso algunas de estas plataformas, y lo explico en el libro, es lo que explica al principio, se llama Couchsurfing, que permite ser alojado por otras personas o alojar a gente en tu casa de manera gratuita. Ahí el valor es la transacción social de conocer a otra gente, intercambio de culturas, y no hay ni reciprocidad. Es decir, tú vienes a mi casa, yo no tengo por qué ir a tu casa, simplemente que el conjunto, la red, me va a ofrecer ese alojamiento cuando lo necesite. Hay sistemas que funcionan así o de regalos. Hay una plataforma en España que se llama No Lo Tiro, por ejemplo, donde la gente, pues si tú tienes un colchón que ya no vas a usar, nada mejor que alguien que lo vaya a usar te lo venga a buscar, te resuelve un problema y haces contenta a esa persona. Esto es un extremo. Aunque el dinero sigue siendo un motor y un motivo principal para el uso de estas plataformas. Las que funcionan mejor son las que compartes gastos, tipo BlaBlaCar, por ejemplo, o donde ofreciendo mi servicio, mi casa, en este caso, puedo hacer un lucro como Airbnb. De ofrecer casas sabe mucho Chema González, fundador del Kiss, que está por aquí con nosotros, ¿verdad, Chema? A ver si algún día en vez de decir Airbnb dices también Alterkis, hombre. Sí, la verdad es que yo creo que es muy importante lo que decía Albert, ¿no? Que es, fíjate lo bonito que puede ser. Muchas veces las personas no hacemos o tenemos ciertas experiencias porque pensamos que no podemos comprarlas, pero y qué bonito es ser el dueño de un castillo o de una villa en Italia por 5 días con tu familia. Es que puedes tener esa experiencia de ser el dueño del castillo si la incomodidad de las tuberías se han roto, hay que pagar al casero, hay que pagar al jardinero, ¿no? Simplemente por 5 días, el tiempo que tú lo quieres usar realmente, eres el dueño. Eso es muy bonito y eso se puede aplicar a cualquier campo de la persona. Albert, ¿cuáles son las ventajas o cuáles serían a tu juicio las ventajas de esta economía colaborativa? Bueno, lo que estamos apuntando, es decir, sobre todo a nivel de la gente que está ofreciendo sus servicios, es que puede generar ingresos, sobre todo ahora que hay un tantísimo elevado nivel de paro en nuestro país, pues la gente puede activar algunos bienes que tiene o aquello que sabe hacer a través de una manera sencilla, a través de estas plataformas, se convierten en microemprendedores, microempresarios para esta generación de ingresos. Esto realmente motiva a muchísima gente a participar en ello por una necesidad económica de falta de ingresos, ¿no? Es poner esta capacidad de ser microproductores. En el espacio de Internet cualquiera se monta un blog, cualquiera se monta una radio en Internet, cualquiera se monta un canal de YouTube. Pues lo mismo está ocurriendo en el espacio físico. Cualquiera puede ofrecer su casa a ser un transportista
o organizar algunas comidas en casa, o vender ropa de segunda mano, o financiar proyectos a través de crowdfunding, ¿no? Eso es la motivación principal, la principal ventaja, creo yo. Luego hay un tema social, voy a conocer gente, voy a estar con una comunidad de gente que piensa como yo, que se parece, y finalmente hay un tema medioambiental, toda esta aproximación de entender el consumo como un uso, no como una compra. Por tanto, voy a compartir aquellos recursos, implica menos necesidad de fabricar cosas, incluso menos necesidad de infraestructuras si, por ejemplo, rellenamos todos los espacios vacíos en aquellos coches que ya se están desplazando. Apuntaba ya algo antes Luis Aliaga, con manager de SCL Consulting, hablaba de precio no justo que ve el consumidor, de reparto poco equitativo. Os lo pregunto a los tres, ¿la economía colaborativa ha nacido solamente por la tecnología, Luis? Yo creo que no. La economía colaborativa ha nacido gracias a emprendedores, a ideas, a nuevas necesidades. Lo que la tecnología le ha permitido, evidentemente, es poderse arraigar rápido y poder difundirse de una manera, diríamos que global. Eso es lo que permite la tecnología, pero lo que predomina aquí son el emprendimiento y las ideas. Sí, totalmente de acuerdo con Luis. Yo creo que al final, en nuestro caso, alquiler de casas ya se lleva haciendo cientos de años. Cuando mi casa estaba vacía, oye, familia mía, vete tú y aprovechala, ¿no? Al final la tecnología lo que nos hace es la posibilidad de que no cuentes solamente con tus recursos que tú tienes más cercanos, tus primos, tu familia, tus amigos, etcétera, sino que lo puedas exponer al mundo entero. Y tú pones unos criterios por los cuales te sientes cómodo en alquilar tu casa y así hacerlo. Entonces, al final lo que creas es un enfoque mayor. Albert. Sí, es justo lo que estaba comentando ahora de que el comportamiento en sí no es nuevo, como bien se decía. Lo único que la escala antes era una escala de amigos, escala de una red de confianza, un entorno de confianza como amigos, familiares, la gente del fútbol. Ahora esta red se ha ampliado a Internet, básicamente, gracias a la tecnología. Y como bien decía, pues imponiendo unas condiciones de uso y de acceso a aquellos bienes que son míos, pues voy a dejar a otras personas que los usen. Y eso es lo que ha permitido la tecnología. Para mí es muy importante también el cambio cultural que viene derivado de la década o 15 años que llevamos con Internet. Hemos aprendido a confiar en desconocidos a través de eBay, a crear cosas conjuntamente como la Wikipedia, a hablar por Twitter con gente que no hemos visto en nuestra vida, ¿no? Y esa cultura digital no creo que es muy difícil ser conscientes de cómo ha cambiado nuestra manera de pensar, porque estos comportamientos con desconocidos nos parecían absurdos hace pocos años, ahora nos parecen aceptables y dentro de pocos años nos parecerán simplemente muy normales. Albert, ¿y el consumo colaborativo ha venido para quedarse? Yo creo que sí, es decir, yo empecé en el blog hace 3 años cuando nos llamaban 4 hippies digitales y que éramos una moda y tal. Y creo que ya el hecho de haber resistido estos 3 años pues ya ha demostrado alguna cosa y ahora ya hay muchos titulares de periódicos y el interés que ha generado esto en las industrias que se están viendo afectadas por ello, la administración, las escuelas de negocios, es decir, ya está tomando una volada, un tamaño que yo creo que sí. No sé si en la forma actual, porque todo esto todo cambia muy rápido, pero yo creo que en cambio cultural, como comentaba, ¿no? Entender el consumo de otra manera, creo que eso sí que quedará. ¿En qué forma exacta? No te lo sé decir. 3 años también Alterquís, Chema. Sin duda. Y se me estaba recordando porque nosotros nos decían más o menos lo mismo. Yo creo que, como bien decía Albert, no sabemos si va a ser exactamente igual a lo que es hoy. Seguramente no, porque todo evoluciona. Pero sin duda es que lo que tú comentabas antes, Luis, cuando tú vas en el coche, y esto me llama la atención, a veces yo soy del Jerez de la Frontera, por ejemplo, y me vengo en coche a Madrid, son 6 horas en coche, en un coche que tiene capacidad para 5 personas, y voy yo solo. Es que es absurdo. Y este término se puede aplicar a absolutamente casi todo, menos a tu novia casi, que te puedas imaginar en la vida. Entonces, ¿cómo no va a ser esto, no va a venir para quedarse cuando estamos hablando de ser más eficiente con los recursos que tenemos? Sin duda, esto está aquí para quedarse. Sí, yo estoy también de acuerdo que ha venido para quedarse. Solo habría algo que pudiera ponerlo en riesgo, sería la abundancia extrema, pero no creo que sea el caso. O sea, no vamos hacia ese lado, vamos hacia el lado de la optimización de recursos, más bien. Con lo cual creo que ha venido para quedarse. Y justo hablando de abundancia, perdón, muy rápido, este tipo de economía nos lleva hacia esta abundancia. Es decir, hay una abundancia, por ejemplo, en el tema de las licencias abiertas sobre conocimiento, tipo Creative Commons, no sé si las conocéis, o código abierto en software y en hardware. Pues esto te genera una abundancia de conocimiento absoluta en aquello que es inmaterial, ¿no? En lo digital.
y en lo material, como tenemos acceso a aquellas cosas, se genera mayor abundancia. En el ejemplo del castillo, ¿no? Pues más gente puede disfrutar de ese bien que está ahí. No es que no esté, existe. Lo único que está bajo unos condicionantes muy complejos. No puedo comprarme el castillo, pero puedo acceder a él de manera puntual. Lo mismo con el dinero en el crowdfunding, ¿no? Yo creo que estamos generando esa abundancia. Es un cambio de lógica económica muy interesante también. Una cosa más, los sectores tradicionales, como por ejemplo el del transporte, hablábamos antes de Uber, o el hotelero, hablábamos antes con el presidente de la patronal hotelera, ¿cómo pueden adaptarse a estos cambios en el consumo, Albert? Bueno, primero reconociéndolo, ¿no? Lo que ha habido en primera fase de ignorar este fenómeno, como hicieron las discográficas en su día con Napster y otras innovaciones en el espacio de la música digital, pues primero reconociéndolo y buscando probablemente acuerdos, hibridaciones en el espacio de los hoteleros. Hay el ejemplo de aquí de Madrid de BMate, de la cadena Roommate, donde se ha hecho un hotel híbrido, medio hotel tradicional, medio Airbnb. Se ha separado el alojamiento, lo que es el dormir, de los servicios de conserjería, el servicio de la entrega de llaves, de tener acceso a la piscina, ¿no? El hotel me sirve para este tipo de cosas, pero luego me voy a dormir a un apartamento de alguien con un nivel de calidad estándar muy alto que vive cerca del hotel y que él ganará dinero, ¿no? Pues buscar estas hibridaciones. Y hay muchísimo campo para explorar, no como un enemigo, sino como una oportunidad, aunque es complejo, entiendo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Albert aquí. De hecho, el ejemplo de Roommate es un ejemplo que a mí me gusta mucho. La empresa Roommate, que como sabéis son hoteles, es innovadora y mira, aquí tienes un ejemplo más de ser innovadores. Me parece un grandísimo ejemplo y no solamente está Roommate y Vmate, sino que hay otras empresas hoteleras principalmente que ya están estudiando cómo dar el salto en este sentido. Nosotros hemos tenido de hecho en su momento alguna incluso oferta para ser parte de ellos. Y esto es interesante a la vez que gracioso porque cuando ves que el sector, por un lado, quiere cerrar los ojos, pero por otro lado, algunos que son los más despiertos y creo que los que tendrán razón después, empiezan a ver que esto puede ser una grandísima oportunidad para ellos, creo que te dice que al final el mundo pues tenderá para que una parte de esa oferta sea la que estamos haciendo nosotros hoy. Albert Gañigueral, sí. Bueno, sí, no te solo un apunte muy rápido. Los fabricantes de coches creo que también han entendido ya esto y ya están ofreciendo servicios de car sharing y están entendiendo que ya no venden producto, el producto final ya no es el coche, es la movilidad, ¿no? Y hay varios ejemplos de esto también. Vivir mejor con menos, Albert, que vaya muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Un placer. ¿Nos dejamos algo, Luis, por aportar? No, yo creo que ha sido un repaso en el que a mí me gustaría remarcar como punto final que yo abogo siempre por una competencia libre, con lo cual lo que pido es que haya una legislación, una regulación rápida y acorde a los tiempos y que sea justa. Eso permitirá tener los negocios tradicionales, los negocios colaborativos y los que vengan posteriormente. Chema, para terminar, ¿qué veremos en Alterkis el año que viene? ¿Cuáles son los próximos planes? Pues mira, ahora mismo estamos en unas 5.200 ciudades en toda Europa y el año que viene tenemos que ver que Alterkis está fuera de Europa. Y seguramente lo veamos. Pues lo contaremos aquí, Chema, que vaya muy bien, fundador de Alterkis, Chema Muchas González. Gracias, Rubén Luis. Un placer. Gracias. Luis Aliaga, Account Manager de SCL Consulting. Nos vemos ya a la vuelta de las Navidades. Que vaya muy bien. Le felicito a usted de mi parte, a todo el equipo de SCL, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo.